El zumbido suave del monitor cardíaco marcaba el ritmo de su espera. Afuera, Madrid vibraba con la energía de una primavera aún tímida, pero dentro de aquella habitación de hospital, todo estaba suspendido. Juliana apenas podía sostener el teléfono con sus dedos entumecidos, mientras el suero bajaba lento, gota a gota, como su paciencia. Su cuerpo llevaba semanas apagándose sin explicación. Fatiga crónica, debilidad muscular, una niebla constante en la mente. Pero el mayor golpe no venía de su cuerpo, sino de él. Una mañana, la enfermera entró con una sonrisa. «¿Tienes visita, Juliana?» Su voz cantarina rompía la rutina opaca de cada día, y por un instante su corazón se agitó. Pensó que era Tomás, su esposo, desde hacía 8 años. El hombre que juró estar con ella en la salud y en la enfermedad. Pero número. Era un hombre con traje barato y una carpeta de cuero artificial. Un abogado. «Señora López», empezó a decir, acercándole un sobre manila. «Estas son...» «Sé lo que son», le cortó Juliana, con una voz firme que no sabía que aún tenía. Lo miró con frialdad. «¿Dónde está él?» El señor López pensó que era mejor mantener esto en términos profesionales. Profesionales. Qué palabra más grotesca para describir una traición. Su esposo no solo la había dejado mientras ella luchaba por respirar, sin dignidad, sin despedida, como si sus años juntos fueran un error administrativo. Esa noche, Juliana lloró en silencio, pero no por él. Lloró por sí misma, por haber creído, por haberse entregado, por haberse esforzado tanto en restaurar una casa, una vida, un amor que él había vendido al primer síntoma de incomodidad. El pitido del monitor alertó a las enfermeras, pero cuando llegaron no encontraron una crisis médica. La encontraron viendo un video. La suegra, Nuria, alzando una copa de champán. «Brindemos porque por fin se arrastrará fuera de nuestras vidas». Ahí, en ese instante, algo cambió. Un escalofrío le recorrió la columna, no de fiebre, sino de lucidez. Lo que le quedaba de fuerza dejó de ser para curarse. Sería para vengarse. Y esa fue la última lágrima que derramó por Tomás. El video tenía una calidad mediocre, pero cada detalle era una puñalada nítida. La sala iluminada del Club Puerta de Hierro, las copas altas tintineando, los rostros maquillados de risas que ya no disimulaban su desprecio. Juliana observaba desde la cama del hospital, las piernas cubiertas por una manta fina que no lograba calentar el temblor que le recorría el cuerpo. Allí estaba Nuria, impecable como siempre, con su voz melosa y su crueldad envuelta en terciopelo. Rodeada de amigas bien vestidas, levantó la copa con elegancia calculada. «Por fin se va», declaró con una sonrisa serpenteante. «Pronto estará en la calle. ¡Qué alivio! Siempre fue una molestia disfrazada de esposa». Las carcajadas que siguieron fueron el eco más humillante que Juliana había escuchado en su vida. Entre los asistentes, distinguió a varios rostros familiares. El primo banquero de Tomás, la ex de universidad que nunca la había tragado, e incluso Daria, la joven asistente que llevaba meses quedándose hasta tarde con su marido. Juliana sintió cómo la rabia desplazaba la debilidad. Ya no era tristeza, era una furia silente que se tejía con paciencia, como las puntadas invisibles que había usado para restaurar el tapiz del salón principal de su casa. Una furia que sabía esperar. El teléfono vibró. Era Brinela, su amiga y confidente, también experta en leyes. «Están listando la casa mañana», escribió. «¿Quieren venderla ya?» Juliana no respondió enseguida. Cerró el video, respiró hondo. Se permitió un segundo de silencio. Luego, con los dedos aún temblorosos, escribió una sola frase. «¿Recuerdas esa cláusula?» 3 puntos de espera. Y entonces, «La que añadiste en la refinanciación con ayuda de Clark». «Dios, Juliana, no me digas que...» Juliana sonrió por primera vez en semanas. «Llámalo ahora», susurró, más para sí misma que para Brinela. Era el inicio, no de una venganza impulsiva, sino de una estrategia quirúrgica. Porque si había algo que Nuria aún no entendía, era esto. Juliana podía haber estado enferma, pero jamás sería una víctima silenciosa. La casa de la calle Zurbarán no era solo una propiedad, era una obra de arte. Juliana la había encontrado en ruinas, con las paredes carcomidas por la humedad,
y las ventanas tapiadas con tablas viejas. Durante 3 años, mientras Tomás se ocupaba de cenas de negocios y viajes con el equipo, ella había devuelto a aquella mansión decimonónica su antiguo esplendor. Cada azulejo, cada cornisa, cada vitral había sido elegido por ella, restaurado por sus propias manos. Pero ahora, esa misma casa aparecía en una web inmobiliaria con un cartel rojo y brillante, disponible de inmediato, oportunidad única. «Desvergonzados», murmuró Brinella mientras pasaba las fotos en su tablet. Juliana apenas parpadeaba. Desde la cama del hospital, con la mirada fija en la pantalla, parecía una estatua de hielo, hasta que sus labios se movieron lentamente. «Que crean que han ganado». Brinella la miró. «¿Estás segura? Estás débil todavía». «No estoy débil, estoy despierta». 4 años antes, en una notaría discreta del barrio de Salamanca, Juliana había firmado unos documentos mientras su esposo revisaba distraído el móvil. Se trataba de una refinanciación de rutina, o al menos eso creía Tomás. Lo que no sabía es que Juliana, tras semanas de sospechas sobre movimientos en sus cuentas conjuntas, había consultado a Clark, un abogado frío como el mármol y discreto como una sombra. «Si ellos intentan echarte estando tú enferma o en situación de vulnerabilidad», le había dicho Clark en voz baja, «esta cláusula lo bloquea todo, y si lo intentan a la fuerza, pagarán. Y vaya si pagarían». El día de la visita inmobiliaria llegó sin que nadie imaginara lo que estaba a punto de ocurrir. La familia López se presentó con sonrisas falsas y discursos vacíos sobre valor patrimonial. Incluso la joven agente, Serenidad, se veía entusiasmada con cerrar su primera gran venta. Pero mientras atravesaban el porche y ensayaban su teatro, Clark ya había enviado los documentos a la agencia, con sellos, fechas, firmas y la cláusula letal, aquella que convertía la venta en una trampa para ellos mismos. Juliana cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el reloj hiciera su trabajo. Estaban a punto de descubrir que la mujer, a la que daban por acabada, era la única que tenía el control. La calle estaba tranquila. El sol de mediodía acariciaba la fachada neoclásica de la casa, haciendo brillar los cristales restaurados que Juliana había encargado especialmente en un taller de Valencia. Desde el interior del coche, aparcado discretamente al otro lado de la calle, ella observaba la escena junto a Brinella. «¿Lista?», preguntó su amiga, con una mezcla de nervios y entusiasmo. Juliana asintió. Llevaba un pañuelo de seda sobre la cabeza, su rostro aún algo pálido por los meses de enfermedad, pero sus ojos ardían con una intensidad que no se veía desde hacía mucho. En ese instante, el móvil de Juliana vibró. Era un mensaje de Clark. Documentación entregada. Agente informada, Showtime. «Ya está», susurró. El pulso se le aceleró, pero no por miedo, sino por una emoción nueva. Anticipación. Desde la ventana del salón, vieron cómo la agente inmobiliaria, Serenidad, vestida con una chaqueta rosa chillón, contestaba al teléfono. Su expresión cambió de alegre a desorientada en cuestión de segundos. Caminó hacia Tomás y Nuria, murmuró algo y juntos desaparecieron hacia la cocina. A la cocina de Juliana, esa que diseñó azulejo por azulejo. «Cuenta regresiva», dijo Brinella. 3, 2, 1. «¿Qué significa que no podemos venderla?». La voz de Nuria estalló desde el interior, nítida incluso con las ventanas cerradas. Juliana esbozó una sonrisa. Casi podía ver la rabia transformarse en incredulidad. Minutos después, Serenidad salió con un papel temblando entre las manos. Los posibles compradores, confundidos, ya empezaban a murmurar. «Lo siento muchísimo», decía la agente. «Pero esta propiedad está sujeta a una cláusula especial de protección. La señora Kent», miró hacia la calle, como si sintiera la presencia de Juliana, «posee un interés financiero prioritario. No puede venderse sin su consentimiento». Tomás intentó arrebatarle el papel. Nuria balbuceaba amenazas vacías. Pero ya era tarde. Cada palabra, cada firma, cada artículo de esa cláusula se había redactado para este momento, para bloquearlos, para exponerlos. Juliana abrió la puerta del coche y bajó con paso firme, cruzando la calle como una diosa griega bajando al campo de batalla. Los invitados se quedaron mudos. La mujer débil, la esposa descartada, había vuelto. «¿Una jornada de puertas abiertas sin mí?».
dijo con voz serena, pero firme. Tomás palideció. Nuria apretó los dientes. Serenidad bajó la vista. No podéis vender esta casa, continuó Juliana, porque hace 4 años, mientras tú no leías lo que firmabas, yo me aseguraba de proteger lo único que era realmente mío. El murmullo de los compradores se convirtió en silencio absoluto cuando la figura de Juliana cruzó el umbral. El vestido beige fluía con elegancia sobre su silueta, aún en recuperación, pero lo que realmente paralizó a todos fue su porte. No caminaba como alguien frágil. Caminaba como una mujer que había sobrevivido al infierno y vuelto con pruebas. Los tacones resonaron sobre el suelo de madera que ella misma había restaurado con barniz natural y semanas de trabajo manual. Los pasos medidos, seguros, provocaban ecos cargados de tensión. Todos la miraban. «Hola, Tomás», dijo con una media sonrisa. «¿Haciendo visitas sin consultarme?» La cara de Tomás se desencajó. Nuria abrió la boca, pero no encontró palabras. La pareja de compradores dio un paso atrás, incómodos. Juliana sacó lentamente una carpeta. Impecable, sellada, firmada. Este es el contrato de refinanciación con fecha del 17 de abril de hace 4 años. Aquí, pasó una hoja, está la cláusula 12b. Indica que la venta de esta propiedad requiere mi firma expresa. Y aquí, otra hoja más, está la nota legal que indica que cualquier intento de venta sin dicha firma incurre en penalizaciones económicas automáticas. La agente inmobiliaria, Serenidad, estaba al borde de las lágrimas. «Yo no tenía idea», murmuró. «Claro que no», replicó Juliana, girándose hacia ella. «Porque no investigaste, porque trabajas para gente como ellos. Pero esta casa no se vende sin mí, y eso significa que hoy no hay comisión, ni contrato, ni celebración». «¡No puedes hacer esto!», gritó Nuria, el tono cargado de desesperación. «Ya lo he hecho». La pareja de compradores intercambió miradas, incómodos. El hombre se aclaró la garganta. «Vamos, cariño, no deberíamos estar aquí». Y salieron apresurados, con vergüenza ajena pintada en el rostro. Juliana giró lentamente hacia Tomás, que sostenía los papeles con las manos temblorosas. «Te di la oportunidad de leer, te di la oportunidad de actuar con decencia. ¿Y tú me respondiste con traición?». Guardó la carpeta con delicadeza. «Ahora te toca pagar por cada letra que ignoraste. Y esto no es ni el principio». Salió de la casa sin mirar atrás, mientras Brinella la esperaba en el coche con una sonrisa de triunfo. «Eso», dijo su amiga cuando se sentó, «ha sido mejor que cualquier capítulo de telenovela. ¿Y ahora qué?». Juliana cerró los ojos, con el alma aún vibrando de poder. «Ahora les enseñaremos qué pasa cuando subestiman a la mujer equivocada». La cafetería de la calle Alcalá estaba casi vacía esa mañana. Juliana eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver a la gente apresurarse bajo un cielo gris plomizo. Sus manos envolvían una taza de té. El vapor subía y desaparecía como el humo de una batalla reciente. Rodrigo llegó 5 minutos tarde, pero con la cara de quien lleva años cargando algo que no sabe cómo soltar. Su aspecto habitual, impecable, reservado, estaba sustituido por una camisa arrugada y ojeras que gritaban insomnio. «Gracias por venir», dijo en voz baja sentándose frente a ella. «No he venido por ti», contestó Juliana con frialdad. «He venido por la verdad». Rodrigo bajó la vista, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa como si quemara. «Esto no debería existir, pero existe». Juliana abrió el sobre sin prisas. Los primeros documentos eran extractos bancarios, transferencias extrañas, movimientos ocultos. Luego, correos electrónicos. Asuntos como oportunidad de inversión, fondos disponibles del fideicomiso médico. Cada línea era un puñal. «¿Cómo obtuviste esto?», preguntó con la voz helada. «Trabajo en la empresa, tengo acceso». Desde que enfermaste, comenzaron a mover el dinero poco a poco. Primero con excusas médicas, luego directamente a la cuenta de la startup. Tomás y Daria están preparando un lanzamiento en Londres el mes que viene, con tu dinero». Juliana sintió el pecho oprimido, no por enfermedad, sino por una indignación tan pura que la hizo enderezarse en la silla. Miró cada documento como si pudiera absorber su contenido por osmosis. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó, con los ojos fijos en los suyos.
Rodrigo tragó saliva. Porque los escuché hablar. Nuria y Tomás. Dijeron que había que cortarte ahora, antes de que recuperes fuerzas y demandes. Ella lo planeó todo, hasta el diagnóstico. Las palabras cayeron como piedras. Juliana desvió la mirada, conteniéndose. Sintió una ola de rabia que no necesitaba gritar para imponerse. Rodrigo la observó en silencio, luego añadió: «Hay más. Tienen un documento con tu firma falsificada, un poder médico. Nuria intentó sacarte del proceso de decisiones médicas». Juliana cerró el sobre, guardó todo. Su expresión era una máscara de determinación. «Gracias por esto, Rodrigo. Pero ahora ya no se trata solo de mi casa». Lo miró fijamente, su voz firme como acero templado. «Ahora vamos por todo». La eligió con cuidado. Una mesa en la terraza del restaurante más caro de Chamberí, el mismo donde Tomás había celebrado su último ascenso con Daria. Juliana llegó con puntualidad quirúrgica, vestida con un traje blanco impoluto y el cabello recogido en una coleta baja. Transmitía exactamente lo que quería, control absoluto. Daria ya estaba allí, nerviosa. Fingía revisar el menú, pero sus dedos tamborileaban sobre el mantel. Al verla acercarse, se puso de pie de golpe. «¡Juliana! ¡Esto es inesperado!». «No lo es», respondió Juliana sentándose sin quitarse las gafas de sol. «Tú sabes por qué estoy aquí». Daria tragó saliva. El camarero se acercó, pero Juliana levantó una mano sin mirarlo. «Solo agua». Abrió su bolso con calma y colocó una carpeta sobre la mesa. La empujó suavemente hacia el centro, sin decir nada. Daria dudó antes de abrirla. Dentro, copias de transferencias. Su firma repetida en documentos que nunca deberían haber existido. ¿Quieres explicarme por qué tu firma aparece en estos movimientos desde mi fideicomiso médico? Daria palideció. Tomás dijo que habías dado tu consentimiento, que... Estaba inconsciente, Daria. Me estaban haciendo una punción lumbar. ¿Cómo crees que firmé eso? No lo sabía, te lo juro. Tomás me dijo que todo era legal. Juliana se inclinó hacia ella. ¿Y lo creíste? ¿O te convenía creerlo? El silencio respondió por ella. Tengo pruebas de que el poder notarial está falsificado, añadió Juliana. ¿Sabes lo que eso significa? Fraude médico. Y lo firmaste tú. Daria temblaba. Puedo ayudarte, dijo de pronto. Tengo correos, grabaciones de reuniones, conversaciones donde hablan de todo. Entonces envíamelos, respondió Juliana sin dudar. Todo, hoy mismo. Sacó una tarjeta con el correo de Brinella y la dejó sobre la mesa. Si lo haces, puede que considere no iniciar acciones penales personales contra ti. Puede. En ese momento, un hombre se acercó a la mesa, elegante, con una grabadora en la mano. ¿Daria Fernández? Soy periodista de Actualidad Financiera. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su participación en una startup financiada con fondos médicos de una paciente aún hospitalizada. Daria lo miró con el rostro completamente descompuesto. Juliana se levantó, se puso las gafas y le susurró antes de irse. Esto no es venganza, querida, es justicia, y apenas empieza. A las 6 de la mañana, el titular apareció en la web del Confidencial y se esparció como fuego sobre pólvora. Escándalo en el mundo tech. Startup española financiada con fondos médicos fraudulentos. Juliana estaba sentada en la cocina de su casa, con una taza de café entre las manos. A su alrededor, todo estaba en silencio, salvo las notificaciones que hacían vibrar su móvil sin tregua. Mensajes, correos, llamadas. El mundo ardía, y ella, por primera vez en mucho tiempo, respiraba. Brinella llegó minutos después con una bolsa de croissants y una sonrisa triunfal. Rodrigo me acaba de llamar. Tomás ha lanzado su móvil contra la pared. Nuria está gritando que todo es un complot. Daria no ha ido a la oficina, y 3 inversores han retirado su apoyo. Juliana soltó una carcajada suave, seca, liberadora. El artículo era demoledor. No solo revelaba los movimientos ilegales del fideicomiso médico, sino que incluía fragmentos de las grabaciones proporcionadas por Daria, donde se escuchaba a Tomás y Nuria hablando de liquidarla antes de que se recupere. Incluso mencionaban la fiesta de divorcio y la frase infame: pronto estará en la calle. La periodista no escatimó detalles, nombres, fechas, cifras.
La startup estaba acabada antes de nacer. «Mira esto», dijo Juliana, enseñando otro mensaje. «El registro mercantil acaba de suspender su proceso de constitución legal y Rodrigo dice que la Comisión de Valores ya ha abierto una investigación». «Van a caer», dijo Brinella con voz baja. «Y no tienen red». Juliana bebió otro sorbo de café. «¿Sabes qué es lo mejor?», preguntó, mirando por la ventana hacia el jardín. «Que ellos cavaron su propia tumba. Yo solo les proporcioné la pala». Brinella se acomodó a su lado. «¿Y ahora qué?». Juliana sonrió, una sonrisa distinta, sin rabia, solo determinación. «Ahora esperamos. El Consejo de Inversores se reúne mañana, y les prometo que no van a brindar con champán esta vez». Esa noche, Madrid dormía ajena al terremoto en el mundo empresarial. Pero Juliana no dormía. Revisaba documentos, recopilaba archivos. La batalla no había terminado. Apenas acababa de comenzar. La sala del tribunal tenía un aire solemne, casi teatral. Las columnas de mármol, los ventanales altos, las miradas contenidas. Juliana se sentó en el banco del demandante con la espalda recta y la barbilla alta. Ya no era la mujer débil que había sido empujada al borde del abismo. Era una presencia inamovible. Al otro lado, Tomás evitaba mirarla. Nuria, maquillada como siempre, mantenía el mentón levantado, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. El juez, una mujer de semblante firme llamada Martínez, ordenó el inicio del proceso. El abogado de Juliana no tardó en presentar las pruebas: extractos bancarios, poderes notariales falsificados, correos con lenguaje incriminatorio. Luego llamó a Rodrigo López al estrado. El salón entero contuvo la respiración. Rodrigo se levantó, caminó con pasos medidos hasta el banquillo y juró decir la verdad. Se sentó. Su voz, aunque serena, tenía un temblor emocional que no pasó desapercibido. «Mi madre y mi hermano», dijo con un suspiro, «planearon usar el fondo médico de Juliana para financiar una empresa tecnológica. Empezaron cuando ella fue diagnosticada, creyendo que estaría demasiado enferma para notarlo. Yo vi los correos, escuché las reuniones. No solo lo sabían, lo celebraban». Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio. Tomás finalmente alzó la vista. El dolor de la traición fraternal era evidente, pero ya no importaba. Las palabras estaban cayendo como martillos. Rodrigo continuó. «Incluso falsificaron un documento médico con la firma de Juliana para obtener control total de sus decisiones clínicas. Fue mi madre quien lo ordenó». Nuria se levantó bruscamente. «¡Mientes!», gritó. «¿Siempre has sido débil?». «Silencio en la sala», ordenó la jueza. El abogado de Juliana presentó entonces la grabación donde Nuria decía claramente: «Hay que quitarla del camino antes de que recupere fuerzas y nos demande». El rostro de la matriarca se desencajó. El jurado la miraba con repulsión apenas contenida. Y entonces, uno a uno, los testigos técnicos desglosaron cómo cada euro fue desviado, cómo cada firma fue falsificada, cómo todo se hizo de forma fría y calculada. Juliana no derramó una lágrima, solo apretaba el borde del banco con fuerza. No necesitaba compasión, solo justicia, y estaba a punto de recibirla. El veredicto llegó al atardecer, cuando la luz cálida del sol entraba a través de los vitrales del tribunal. La jueza Martínez miró al jurado. Uno por uno, los miembros asintieron con gravedad. El portavoz se levantó y con voz clara leyó la resolución. «Declaramos culpables a los acusados, Tomás López y Nuria Vidal, de fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos médicos y abuso de poder notarial. Recomendamos la restitución total del fideicomiso médico, la disolución de la empresa involucrada y la aplicación de daños punitivos ejemplares». Un murmullo de alivio y aprobación recorrió la sala. Tomás bajó la cabeza. Nuria, rígida, parecía una estatua a punto de quebrarse. La justicia no había sido simbólica. Había sido devastadora. Juliana se permitió una exhalación lenta, como si con ese aliento soltara años de traición, dolor y silencios forzados. Había ganado, no solo el juicio. Había recuperado su historia, su nombre, su dignidad. Días después, cuando los medios explotaban con titulares sobre el escándalo López, Juliana no estaba celebrando en fiestas ni posando para entrevistas. Estaba en un despacho pequeño en Lavapiés, organizando los primeros expedientes de la Fundación Justicia Médica Europa, su nueva misión.
Queremos asesorar a pacientes vulnerables, explicó en la reunión inaugural, especialmente mujeres que han sido explotadas durante enfermedades o crisis médicas. Rodrigo estaba allí, ayudando a clasificar casos, Brinela como directora legal. Incluso Serenidad, la joven agente inmobiliaria que había aprendido una dura lección, colaboraba ahora como voluntaria en comunicación. La casa de Juliana, restaurada piedra a piedra, se convirtió en la sede temporal de la fundación. Las habitaciones vacías se llenaron de voces, de planes, de sueños reconstruidos. Una mañana recibí un ramo de flores con una nota. Gracias por no rendirte. Has abierto un camino que muchos necesitábamos. La firmaba una mujer desde Lisboa, víctima de un caso similar. Juliana lo leyó, y por primera vez lloró, pero no de tristeza. Lloró por todas las versiones de sí misma que habían luchado para llegar hasta aquí. Salió al jardín. Las flores florecían, obstinadas, entre la tierra removida. Cerró los ojos y alzó la copa de café al aire. Por la paz ganada, por las cicatrices que no nos detienen, y por todas las que aún están luchando, porque ahora ella no solo era su karma, era su legado.